Muy buenas tardes, amados hermanos. Es una bendición para todos poder estar esta tarde bella que el Señor nos ha regalado una vez más en este lugar. Estamos aquí reunidos, hermanos, para adorar a Dios, el cual usted lo ha podido hacer ahí en su casa, pero también vamos a compartir una palabra de parte de Dios para tu vida, que espero que sea de mucha bendición como lo ha sido para mi vida. Durante estas semanas atrás, hemos venido hablando acerca de la fe y me llevaba el Espíritu Santo a pensar y a meditar en mi corazón, no solamente qué es la fe, sino quiénes pueden entender la fe y quiénes no pueden entender nuestra fe. Y me llevó el Señor a aquel pasaje del libro de Mateo, cuando Jesucristo vino a esta tierra y empezó a predicar el Evangelio del Reino. Y en Mateo 4:17 Jesús dijo que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Jesucristo vino a traer el reino de los cielos a esta tierra. Y antes de la venida de Jesús existían muchas ciudades, muchos pueblos. Y cada pueblo tenía una lengua diferente, cada pueblo tenía su misma manera de poder conversar y poder entenderse. Y hoy mi pregunta, más que pregunta, afirmación sería: ¿por qué a nosotros se nos hace difícil cuando llegamos y conversamos o intentamos conversar con personas que no son de nuestra nacionalidad? Si usted lo nota, cuando a la iglesia han venido grupos de americanos y entre ellos están hablando en inglés, muchas veces no entendemos lo que ellos hablan, como tampoco ellos entienden lo que nosotros hablamos. Si fuéramos a algún lugar como en San José, allá el bulevar donde está el barrio chino, y están ellos hablando en mandarín o en chino o en cualquier idioma, nosotros no podríamos entenderlo porque no es nuestro idioma. Esto me lleva a pensar en cuántos idiomas existen en el mundo hoy en día. Y no podríamos tener una exactitud, pero se calcula que hay de 3.000 a 5.000 idiomas en el mundo. Entre ellos hay 470 millones de habitantes en el mundo que hablan el idioma del inglés. El hindú lo hablan más de 420 millones de personas. El español que usted y yo hablamos es utilizado alrededor de 360 millones de personas en el mundo. Y si hablamos del ruso, hay 300 millones de habitantes en el mundo que hablan el ruso. Además, en África se cree que hay alrededor de 1.500 personas que hablan este idioma diferentes, con diferentes connotaciones o acentos. Como cualquier otro país o ciudad, podríamos pensar que el reino de los cielos tiene su propio idioma, y nosotros podríamos pensar que los hijos de Dios en el mundo entero, que somos ciudadanos del reino, aparte de la nacionalidad que cada uno de nosotros posee. Yo soy costarricense, nacido aquí en Costa Rica. Aparte de esto, de tener mi ciudadanía de tipo, tengo una ciudadanía que es la del reino de los cielos. Soy ciudadano del reino de Dios. Pero pensando en esto y pensando en cuántos idiomas van desapareciendo conforme van pasando los años, o las lenguas se van descuidando, o se dejan de transmitir, o se dejan de hablar, podríamos pensar que el lenguaje del reino de los cielos muchas veces se nota de manera inapercibida o se ve que se puede desaparecer. Es un idioma amenazado por las circunstancias. Mi amado hermano, las circunstancias que estamos viviendo tú y yo como hijos de Dios están amenazando nuestro léxico, que es basado en la fe. La dura rebeldía del día a día, del no entender las cosas que están pasando en este momento, con tanta tensión dentro de todos los países, con problemas económicos, con enfermedades, con virus, con escasez, las fronteras cerradas, personas, familiares indecisos, con miedos y con temores. Nosotros podríamos decir que el idioma del reino de los cielos, el cual es la fe, está siendo amenazada por la falta de respuestas o por una falta de entendimiento
de quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios muchas veces. Hoy me gustaría, mi amado hermano, enseñarle a usted y que usted entienda juntamente conmigo cómo nosotros debemos de hablar y comportarnos como ciudadanos del reino de Dios. Hay algo muy interesante con esto, mi amado hermano, yo quiero que usted por favor medite sobre eso. Para yo poder hablar un idioma, necesito ser parte de la ciudadanía donde se habla ese idioma. Para poder hablar el idioma del reino de los cielos, yo tengo que ser parte del reino de los cielos, tengo que ser ciudadano del reino de los cielos para poder entender el léxico que hablan los hijos de Dios y para que los hijos de Dios me puedan entender a mí cómo yo puedo hablar, porque nosotros tenemos un léxico, tenemos un idioma, mi amado hermano, muy diferente a las demás personas. Y para poder yo hablar el lenguaje de la fe, yo debo de nacer de nuevo, yo debo de ser un hijo de Dios. Porque si usted, mi amado hermano, usted no ha nacido de nuevo, si usted no es un hijo de Dios, usted no puede entender lo que es caminar por fe. Usted no puede entender lo que es vivir esperando en Dios, en sus bendiciones, en sus promesas. Usted no puede vivir confiado en un Dios grande y maravilloso si usted no conoce a ese Dios grande y maravilloso que está en su vida. Con solamente definir nombres, hablando de Jehová Rafa, podemos decir que es el Dios que sana. Con solamente hablar de Jehová Jireh, podemos decir que es el Dios que provee. Cuando usted dice Adonai, está diciendo Dios Todopoderoso. Cuando usted está clamando al gran yo soy, está hablando del Cristo de la gloria. Cuando usted está diciendo las palabras de Dios y las está creyendo en su vida, es porque usted es ciudadano del reino. Pero ni ninguno de nosotros podría esperar en Dios cielos nuevos y tierras nuevas y que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas si no fuéramos ciudadanos del reino. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Vea qué interesante lo que dice el apóstol Juan. Dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre. Vea cómo habla Juan en esta palabra, mi amado hermano. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Cuando el Padre nos llama a nosotros sus hijos, somos ciudadanos del reino, mi amado hermano. El mismo Jesús dijo en San Juan 17:16, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Está viendo, mi amado hermano, que usted y yo como ciudadanos del reino estamos en esta tierra de manera temporal. Estamos en este lugar, mi amado hermano, pero nuestra ciudadanía no es esta. Tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos. Tenemos un lugar allá arriba, mi hermano, que está reservado para usted y para mí. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros como hijos de Dios hablamos el lenguaje de la fe. Como hijos de Dios nos comportamos diferentes a lo que las otras personas se comportan. Usted y yo sabemos en quién creemos, en quién confiamos. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos fe contra esperanza de saber que en el Señor usted y yo somos más que vencedores y que nuestra vida está escondida en Dios, en la palma de su mano, donde nada ni nadie nos podrá arrebatar de su presencia. Entonces te digo en esta tarde, si tú eres un ciudadano del reino de los cielos, si tú eres un hijo de Dios, el Señor dice, todo aquel que esté cansado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Mateo 11:28. Entonces te digo en esta tarde, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en el Hijo del Señor Jesucristo. Tened fe, tened esperanza de que tenemos tiempos de refrigerio, que vienen tiempos de bendición para nuestra vida y que no podemos, usted y yo, mi amado hermano, echarnos a morir ni desesperarnos por las cosas que están pasando. Hay que ser ciudadano de los cielos para no solamente hablar el lenguaje de la fe, sino también para entenderlo.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, mi amado hermano, dice de la siguiente manera: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él le son locura. Y dice, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mi amado hermano, para poder entender el idioma de la fe, no podemos vivir como hombres naturales. No podemos pensar como un hombre natural piensa. No podemos ver lo que un hombre natural ve con sus ojos, porque nosotros somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y para lo que el mundo es locura, para nosotros es convicción y es fe de saber que Dios está con nosotros. Existen riesgos. Y alguno de los riesgos es que lo más habitual es adoptar el idioma del país donde uno vive muchas veces. Pero los que somos ciudadanos del reino de los cielos corremos el riesgo de adoptar el idioma o vocabulario de este mundo. Le digo por qué. Nosotros como hijos de Dios, de nuestra boca deben de salir palabras de bendición. De una fuente no sale agua dulce y agua amarga. Solamente un tipo de agua puede salir de una fuente. Y nosotros como ciudadanos del reino de los cielos, como hijos de Dios, nuestra boca debe de ser para bendecir y no para maldecir. Nuestra boca debe de ser para declarar palabras de fe, para dar ánimo, para dar esperanza. Cuando usted abre su boca en un hermano en necesidad, usted debe decirle a ese hermano, confíe en que Dios está contigo, que Dios es tu Padre, que Él está a tu lado, que Él te bendice, que Él te guarda, Él te cuida y Él te ha de prosperar. No podemos dar palabras negativas ni palabras de maldición, porque fuimos llamados a ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. Cada uno de nosotros debemos hablar las palabras del reino de los cielos. Por eso es tan importante, mi amado hermano, y no se enoje conmigo, pero cuando usted está allá afuera de su casa o en su misma casa, su léxico sea un léxico de un hijo de Dios. Que usted pueda decir, varón, Dios te bendiga, sierva, Dios te prospere. Que sus palabras sean de bendición y no sean iguales a las palabras del mundo. Porque el mundo dice, ¿cómo está, mae? ¿Cómo le va? Y son palabras obscenas y muchas veces con doble sentido, pero tú y yo somos hijos de Dios y como tal hablamos como hijos de Dios. Por la falta del uso de nuestra fe, muchas veces corremos el peligro de perder el idioma del Señor en nuestras vidas, dejar de hablarlo hasta el punto en que cuando como cristianos nos hablan, muchas veces no llegamos a entender y se hace difícil la comprensión de lo que nos dicen, porque no estamos teniendo esa relación, esa convicción con Dios, de saber que aunque en la higuera no florezca y aunque no hayan frutos en la vid, Dios es el que cuida de cada uno de nosotros. Mi amado hermano, cuando usted está caminando en fe y no por vista, usted empieza a hablar la palabra de Dios y a creer la palabra de Dios, a poner manos sobre la enfermedad y a creer que Dios nos dio poder y autoridad para sanar, para echar fuera escorpiones, para invocar el nombre de Jesús y creer por fe que Dios nos va a levantar aún de cualquier enfermedad que haya en nuestras vidas. Por eso le digo a usted, mi amado hermano, y le haría la pregunta, ¿cuál es el idioma para nosotros, los hijos de Dios, o el idioma que deben de hablar los hijos de Dios? No es otro, mi amado hermano, que la fe. La fe es algo tan grande y tan maravilloso que usted y yo decimos las cosas que no son como que si fueran y esperamos en las promesas de Dios. Nos encontramos allá en la Biblia, aquel hombre Abraham, mi amado hermano, que tuvo grandes pruebas, pero que Dios lo vio y Dios lo llamó, lo sacó de la tierra de Ur, de los caldeos, y lo trajo a un lugar donde sabía que lo iba a usar en gran manera. Romanos 4:17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Mi amado hermano, este hombre Abraham tuvo que haber usado la fe para haber creído esa palabra, esperanza contra esperanza, y llegar a ser padre de muchas personas. Fue el idioma que Abraham tuvo que usar para no debilitarse en la fe, para entender que su cuerpo, que estaba casi muerto,
aún iba a cumplir el propósito de aquella palabra que estaba recibiendo de parte de Dios cuando le dijo: y tendrás un hijo. Y cuando Sara se rió, Abraham tuvo que haber creído en Dios. Romanos 4:19 dice: no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mi amado hermano, imagínese un hombre longevo de casi 100 años, sin virilidad, sin fuerzas, sin deseos, y Dios le dice: te voy a hacer padre de naciones. Y este hombre tuvo que creer para poder activar la fe, y tuvo que hablar el lenguaje del reino para esperar en Dios esas promesas. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios, mi amado hermano? ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? En medio de la situación que estés viviendo, que estés pasando, ¿tú no crees que Dios tiene el poder para obrar a favor tuyo y sacarte de esa situación? ¿Acaso no crees que Dios puede estirar su mano y levantarte con poder y autoridad, porque Él es tu Padre y tú eres su Hijo? No solamente Abraham tuvo que creer y caminar por fe. Otro hombre como él fue José, mi amado hermano. Cuando José se vio vendido por sus propios hermanos en el camino y fue encarcelado por 2 años, acusado de una violación, porque si no hay otra manera de entender que por qué José iba a permanecer íntegro y Dios iba a continuar con él en medio de todo eso. En medio de todo eso, José tuvo un recuerdo grato en su mente de los sueños, de las visiones que Dios le había dado a él. Cuando había visto 11 estrellas y el mismo sol postrándose a sus pies. Cuando vio aquellos manojos que se hincaban delante. José sabía que había sido llamado por Dios y confió en aquella visión, en aquel sueño, aún en medio de las circunstancias más adversas, aún siendo vendido como esclavo, aún siendo llevado a una cárcel, aún siendo tachado de violador, aún habiendo sido encerrado en medio de un montón de asesinos. José confió en Dios. Nosotros, los hijos de Dios, mi amado hermano, lo que hace la diferencia entre tú y yo y las demás personas que no conocen a Cristo es que nosotros tenemos un Dios de gloria, tenemos un Dios de poder, que nuestra fuerza no está en nosotros, sino que tenemos las fuerzas del Padre, la persona del Espíritu Santo, para levantarnos cada día, para motivarnos y hacernos caminar hacia adelante. ¿Se recuerdan aquel otro hombre, Moisés? Moisés tuvo que hablar por fe y caminar en fe. En Éxodo 14, versículos 13 y 14 dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mi amado hermano, imagínese a nada más a Moisés en medio de todos los soldados egipcios, en medio del mar, y con 2 millones de personas ahí cerca de él, en una encrucijada donde que si se metían al mar se ahogaban, y si se quedaban ahí los egipcios los mataban. Pero aún así dio una palabra de fe y dijo: no temáis, nunca más vas a volver a ver estos soldados. Extendió su báculo sobre las aguas se abrieron en Dios, y ese pueblo caminó toda la noche por tierra seca, mi amado hermano, porque Moisés le creyó a Dios. Hoy te digo a ti, mi amado hermano, ¿estás creyéndole tú a Dios las promesas que te hizo? ¿Estás creyendo las 3,000 promesas que están en la palabra de Dios escritas para ti? Donde dice: no te dejaré ni te desampararé. Donde dice el Señor: así como estuve con Josué, con Moisés y con Caleb, así estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Estás creyendo la palabra de Dios, donde el Señor ha prometido estar con nosotros, donde Él mandó al Paracletos, al Espíritu Santo, a que viva en nosotros, para que nos levante, para que nos permita caminar hacia adelante, para que vivamos por fe y no por vista, para que declaremos las cosas que no son como que si fueran y podamos decir: yo sé que mi Redentor vive, aleluya, Él está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida, porque el Señor es mi pastor, aleluya, y Él me cuida y Él me guarda. ¿Se recuerdan Josué? Josué, mi amado hermano, tuvo que caminar por fe también, al ver, mi amado hermano, que simplemente creerle a Dios cuando el Señor le dijo: levántate y camina, da 7 vueltas sobre aquellas murallas. Y José caminando, tal vez las personas que estaban con él decían: este hombre está loco. Y José se levantó el arca de la alianza, levantó a los sacerdotes, levantó a los hombres y empezaron a desfilar sobre la muralla de Jericó durante 6 días. Y al 7º día desfilaron una vez más. Y cuando José gritó por Jehová y por Josué, esas murallas se cayeron, mi amado hermano. Eso es creerle a Dios, eso es caminar por fe y no por vista, eso es saber que las promesas de Dios son para nosotros, y cuando Dios habla es porque Dios va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros, mi amado hermano. Una situación muy parecida y difícil, Padre, tuvo aquel varón, mi amado hermano, cuando en 1 de Samuel 13, del 6 al 23, el pueblo estaba desertando en medio de una pelea que tenían con Israel, y no habían más que solamente 2 espadas, mi amado hermano, en ese momento. Era la espada de Jonatán y de su siervo, únicamente ellos levantándose en contra de aquel genterío, mi amado hermano. Y estos hombres se levantaron y Jonatán dijo estas palabras: subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Mi amado hermano, qué lindo cuando usted puede hablar la palabra de Dios por fe y declararla en su boca. El Señor ha dicho que Él está conmigo. El Señor me ha prometido de que como las aves de los cielos no trabajan, no hilan, no cosechan, y el Señor las mantiene, ¿cuánto más no va a cuidar Dios de mí, que soy su hijo? Qué bueno cuando usted se apropia de la palabra de Dios y la declara en su boca, creyendo que esa palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, mi amado hermano. En el Antiguo Testamento nos encontramos aquellos hombres amigos de Daniel. Estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, mi amado hermano, se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor. Estos hombres sabían quién era Dios. Estos hombres sabían el Dios tan grande y maravilloso que cuidaba de ellos. Y en Daniel 3:17 estos hombres dijeron: he aquí nuestro Dios al cual servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Si usted quiere agradar a Dios, mi amado hermano, camine con autoridad y en fe. Créale las promesas a Dios y actúe en fe. Estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia, donde muchas personas hoy están desertando de su fe, hoy se están apartando de Dios, hoy están volviendo otra vez al mundo, añorando las cosas que en el mundo hay, porque creen que porque los templos están cerrados, Dios se fue de la iglesia. Mi amado hermano, déjeme decirles, cuando más la presencia del Espíritu Santo de Dios está trabajando contigo y conmigo, para que nos acercamos a tener una relación face a face, cara a cara, tú y yo y Él con nosotros, donde Él está viendo lo que hay realmente en nuestros corazones, donde se están derribando las religiosidades, donde se están derribando las formalidades y los servicios a Dios, que porque yo cantaba, porque yo predicaba, porque lloraba, porque yo servía en un altar. No, mi amado hermano, de nada nos sirve a nosotros el servicio en un altar si no hay santidad en nuestras vidas y no hay compromiso con Dios a buscarlo en lo secreto, donde nadie nos ve y donde nadie nos escucha.
Dios puede ser, mi amado hermano, que esté cansado de ver tanta hipocresía en los altares, de ver tantas personas levantando manos, viviendo con doble vida, hombres y mujeres diciendo que soy siervo de Dios y en lo secreto practicando cochinadas, en lo más oscuro de su corazón odiando al hermano, sintiendo resentimientos, sintiendo envidias, poniendo pleitos y contiendas unos con otros. Queremos agradar a Dios. Vivamos para Dios en fe, en toda nuestra vida. Este es el tiempo para que Dios nos vea y nos vea a nosotros como obreros aprobados, que no tienen nada de que avergonzarse, que usamos bien la palabra de Dios, que nos movemos en amor, nos movemos en misericordia y que esperamos en el Dios del cielo cosas bellas y maravillosas, porque aunque el mundo esté mal, nosotros hemos de estar bien como hijos de Dios. Mi amado hermano, aunque todas las personas a su alrededor declaren crisis, declaren pobreza, miseria y escasez, declare usted en el nombre de Jesús que usted nunca va a vivir en escasez y en miseria, porque el Señor Jehová Jireh es su proveedor, es quien cuida y guarda su vida, su casa, su familia y su hogar. Porque si usted es fiel a Dios, Dios es fiel para con nosotros, para darnos todo lo que nosotros necesitamos día a día, mi amado hermano. Como dice la palabra en el libro de Hebreos, hermanos, hablando de Hebreos, que es el libro, la carta de la fe, en el versículo 33, 34 del versículo 11, dice que podríamos hablar de los que por la fe conquistaron reinos, por aquellos que hicieron justicia, aquellos que alcanzaron promesas, que taparon bocas de leones, que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos estos hombres, mis hermanos, eran hombres justos, usados por Dios. Y usted es igual que ellos y aún más, porque en usted está el Espíritu de Dios. Entonces, mi amado hermano, usted puede hacer proezas para Dios. El libro de los Hechos, mi hermano, te llegó al capítulo 28, pero usted puede escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos, creyéndole a Dios, caminando por fe y no por vista, declarando las cosas que no son como que si fueran, viviendo una vida grata a los ojos de Dios. Y poder decirle usted dentro de algunos años a sus hijos y a sus nietos, ya cuando usted sea longevo y vuelva a ver para atrás, ojalá en el año 2040, 2030, 50, y pudiera usted decirle a sus hijos: hubo una pandemia en todo el mundo, mira, nieto mío, vení, sentate, hubo una pandemia y todas las personas tenían miedo y muchas personas murieron, pero ¿sabes qué? Yo confié en Jehová de los ejércitos. Él me cuidó, Él me proveyó, Él me dio sustento, me dio abrigo, me dio techo, me dio salud y hoy estoy aquí porque el Dios en el que yo creo es el Dios grande de todo el universo, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el linaje de la tribu de David, es el Cristo de la gloria. Y así como yo creí en Él, yo quiero que tú aprendas a poner tu fe en el Hijo de Dios. Mi amado hermano, así como aquellos hombres hicieron proezas, tú y yo podemos hacer proezas en el nombre del Señor. ¿Sabes qué es lo difícil en medio de esto, mi amado hermano? Que hoy por hoy mucho pueblo de Dios está perdiendo la fe. Muchas personas están dejando de hablar el lenguaje de la fe. Muchas personas están dejando de creerle a Dios. Muchas personas, mi amado hermano, le creen más a lo que dice la noticia, lo que dice el vecino, lo que dice el paramédico, que lo que dice el Señor en su palabra. Mi amado hermano, debemos de caminar por fe. Nuestro idioma, lo que nosotros nos identifica en el mundo entero como ciudadanos del reino de Dios, es que nosotros no somos huérfanos. Nosotros tenemos un Padre que nos cuida. Nosotros tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. El Señor, en medio de tu enfermedad, el Señor está cuidando de ti. En medio de la situación económica, por más difícil que sea, mi hermano, Dios cuida de ti. En medio de los problemas, en medio de tu matrimonio, Dios está en medio de tu matrimonio.
En medio de tu casa, con los problemas a nivel familiares, Dios está allí. Él nunca se ha ido, Él nunca se ha apartado, Él nunca se va a ir. Él está ahí, mi amado hermano, para darte fuerzas. Él está ahí para levantarte. Él está ahí para decirte, hijo mío, aquí estoy contigo. Nuestra posición, amado hermano, es volver nuestro corazón a Dios. No te creas sabio en tu propia prudencia. Busca la sabiduría que viene de Dios. Busca las nuevas fuerzas en el Señor. Porque no es con espada ni con ejército. Es con el Espíritu Santo de Dios que llena nuestras vidas para que nosotros, mi amado hermano, podamos salir adelante y salgamos airosos. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, Jesús empieza a hacer prodigios, a hacer milagros. Las personas lo señalan, las personas lo acusan, las personas lo tildan de muchas cosas, pero Jesús sabía que Él estaba estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Y apareció un joven, un centurión, un soldado romano. Y Jesús rompía paradigmas, porque un judío no podía estar con un romano, ni entrar un romano a una casa judía, porque la mancillaba, porque era un hombre pagano. Pero aquel ciudadano romano, aquel centurión, viendo a un enfermo de su casa, a un criado muy malo, llega donde Jesús y le dice: yo soy un hombre de autoridad, así que yo entiendo que si tú solamente dices la palabra, mi siervo será sano. Amado hermano, un romano le creyó al Cristo de la gloria. Y Jesús, mi amado hermano, en el capítulo 8, 5 al 13 de Mateo cuenta la historia que Jesús dijo: mi siervo, hablando del centurión, el centurión dijo: mi siervo está postrado, paralítico, gravemente atormentado. Pero Jesús habló el lenguaje del reino y le dijo: yo iré y lo sanaré. O ven, como creíste, te sea hecho. Jesús solamente declaró la palabra de poder y de sanidad sobre aquel hombre, y aquel hombre lo creyó, y la fe de aquel hombre hizo que aquel siervo se levantara de aquella cama. Muchos vemos las cosas difíciles, hermanos, cuando no entendemos el lenguaje del reino. Muchas personas van a comenzar a gritar y van a decir cosas, pero Jesús, en medio de todo, Él tiene el control de todas las cosas. Cuando Jesús va al sermón, sube en Mateo 5 al sermón del monte, y cuando está cansado de todo un día de trabajo, le dice a los discípulos: vayan adelante, desaten la barca y vayan al otro lado, y yo los alcanzaré. Jesús se queda orando a solas, y era la cuarta vigilia de la noche. Y cuando Jesús empieza a acercarse a la barca, se había venido una tormenta en medio del mar. Los vientos soplaban, las olas se daban de un lado para otro, y los discípulos tenían miedo de morir. Y Jesús simplemente entra a la barca. Y cuando Jesús está en la barca, Jesús ordena a los vientos que cesen, le ordena a las olas que se apacigüen, y las cosas vuelven a la normalidad, porque Jesús tiene el control de todo lo que está en nuestro alrededor. Si Jesús está en tu vida, Él tiene el poder y la autoridad para calmar las olas, para calmar los problemas, para ordenar tu vida. Pero tú debes dejar que el Señor tome el control de toda tu vida en todo momento, mi amado hermano. Algo me llama la atención y es un pasaje bello y hermoso, mi amado hermano, de aquella mujer que tenía 12 años de estar con un flujo de sangre. En Marcos 5, 28. Aquella mujer, mi amado hermano, había experimentado haberse sentido señalada de padecer de una inmundicia, del rechazo de las personas, posiblemente el divorcio de su esposo, la separación de su familia, porque tenía 12 años en el cual ella ya había gastado sus esperanzas, su dinero, su salud, todo lo que tenía. Pero cuando esa mujer oyó que el Maestro caminaba en aquel lugar, cuando ella oyó que el Cristo de gloria, el Mesías, iba en ese lugar, y las personas cantaban y gozaban y decían el nombre del Rabí, aquella mujer dijo: si tan solo
tocar el borde de su manto seré salva. Mi amado hermano, aquella mujer creyó en su corazón con fe, que si tan solo tocara el borde de su manto, ella sería salva. Ese es el lenguaje de la fe. Eso es lo que nosotros debemos declarar cada día, que en medio de la enfermedad, del dolor, de la pobreza, de la situación, si tan solo el Señor nos ayuda, nosotros salimos adelante. Pero no es caminando con dudas, porque cuando nos acercamos a Dios debemos de creer que Él existe en primer lugar y que Él es recompensa, galardonador para todos los que le buscan, y que cuando nosotros oramos debemos de orar con fe, no dudando en nuestro corazón, sino dando gracias por haber obtenido lo que pedimos. Cuando usted ora, mi amado hermano, usted debe orar con fe, creyendo las cosas que no son como que si fueran y declarando que son hechas, porque el Dios grande y maravilloso que usted tiene está para ayudarte a ti y para ayudarme a mí. Eso es lo que hace la diferencia, mi amado hermano, entre nosotros como hijos de Dios y las personas que no tienen a Dios. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Para un hombre natural es una tontera, es una estupidez dar su diezmo. Para un hijo de Dios es una bendición poder sembrar, porque sabe que de Dios viene la recompensa. Para un hombre natural es imposible creer que llegar y doblar rodillas media hora y llorar en la presencia de Dios va a cambiar tu vida. Pero para ti, para mí como hijo de Dios, eso puede hacer un cambio al mover el corazón de Dios a favor tuyo y a favor mío. Cuando nos humillamos, cuando nos postramos, cuando levantamos nuestras manos y le rogamos al Dios que tenga misericordia de nosotros, cuando clamamos por una sanidad, cuando clamamos por un milagro, cuando estamos viendo puertas cerradas que nadie puede abrir, el Señor dice: las puertas que yo abro no hay quien las cierre. Cuando le estamos creyendo a Dios de que Él tiene el poder, que nosotros somos sus hijos, que nosotros no estamos solos, que Él está con nosotros, mi amado hermano, estamos caminando en el lenguaje del reino de los cielos, que es el lenguaje de la fe. Hay una historia, mi amado hermano, que me llama muchísimo la atención, y es aquella historia, mi amado hermano, cuando aquel señor Bartimeo, en Marcos 10, 46 y 47, dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Temeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oiga usted, mi hermano, estaba mendigando en el camino. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe, mi amado hermano? El mundo natural le gritaba a aquel hombre: cállate, haz silencio, el maestro no te escucha, no hay lugar para ti. Pero el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje del Señor, fe, recibe la vista, porque tu fe te ha salvado. Lucas 18, 42. Al Señor ver la fe de aquel hombre que clamaba con ahínco, que gritaba y decía: Señor, Raboni, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo escuchó. Y cuando el maestro escuchó a aquel hombre, creyó que ese hombre tenía fe para creer quién era él, y que él lo podía salvar, y que lo podía levantar de ese estado. Amado hermano, yo te digo a ti: no dejes de clamar, no dejes de llamar a Dios, no dejes de invocar el nombre del Señor, no dejes de levantar tus manos. Si tus rodillas están paralizadas, dobla tus rodillas, arrodíllate delante de Dios, clama al Señor, porque todo aquel, mi amado hermano, que cree con fe, Dios está ahí. La palabra del Señor dice, mi amado hermano, que todo el que toca se le abre, que todo el que llama es abierta la puerta, mi amado hermano. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. No dejes de clamar a Dios, no dejes de rogar a Dios por tu milagro, porque ese milagro está cerca, mi amado hermano, a tu vida. Qué fácil sería para muchos dejar las cosas, mi amado hermano, botadas. Pero mi amado hermano, tú y yo no podemos
no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que perseveramos en Dios para salvación de nuestras vidas. Qué interesante, mi hermano, cuando las personas naturales solo pueden dar cosas naturales. Pero qué interesante cuando los hijos del reino pueden dar más que cosas naturales, pueden extender la fe y demostrar a un Dios grande y misericordia que está para ayudar. ¿Se recuerdan el libro de los Hechos? El libro de los Hechos capítulo 3 nos habla de un hombre que estaba postrado en la puerta llamada La Hermosa. Y aquel hombre era un paralítico y tenía muchos años de estar en esa posición. Y cuando Pedro y Juan subieron a orar al templo, aquel hombre les pidió limosna. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre, mi amado hermano, se levantó, agarró la camilla que tenía y empezó a caminar, a saltar, a dar gritos, a bendecir el nombre de Dios, porque había sido Dios que lo había levantado de ese lugar. Mi amado hermano, ¿qué tienes tú para dar? ¿Tienes fe para dar? Comparte tu fe. Este es el tiempo, iglesia, donde nosotros debemos esparcir el evangelio de Cristo. Si usted no lo tiene, si usted no puede hacerlo en un púlpito, en una iglesia, usted tiene el Facebook, usted tiene el WhatsApp, usted tiene amigos para hablarles. Use los medios que usted tenga, pero enseñe la fe con hechos y enseñe la fe predicando con su testimonio la palabra de Dios. Amado hermano, los tiempos en que vivimos son los tiempos tal vez más difíciles que nunca antes hemos vivido, pero son los tiempos en que nuestra fe está siendo probada como el oro. Y la fe como el oro se prueba, mi amado hermano, en el fuego. Las obras que son de hojarasca, de heno y de paja desaparecen, pero las obras que son puras para Dios permanecen fielmente delante de su presencia. Que en este tiempo la fe que está en su corazón sea más que nunca firme en el Señor. Quiero terminar, hermano, en esta tarde con algunas citas bíblicas y quiero que busque, por favor, ahí en su casa, 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 14, y quiero que la lea conmigo, mi hermano. Se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, oiga lo que estoy diciendo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no de la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan antes que estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aunque antes comenzara el nuevo mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparados para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, a ti y a mí, mi amado hermano, versículo 10, fue a nosotros a quien se nos reveló estas cosas por medio del Espíritu Santo, pues su Espíritu investiga hasta lo fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las maravillas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. Dice Pablo, en cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades fundamentales. Pero los que no son espirituales, oiga mi hermano con atención, los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Esto les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu de Dios quiere decir. En otras palabras, mi amado hermano,
Solo los hijos de Dios, solo los que tienen el Espíritu Santo de Dios, solo los que han nacido de nuevo, solo los que aman a Dios con todo su corazón, su mente y sus fuerzas pueden entender las cosas espirituales. Muchas personas habrán alrededor de su vida, padres, hermanos, amigos y vecinos, y ellos no podrán entender el reino de los cielos porque todavía no son ciudadanos del reino de los cielos. Si usted quiere que alguien entienda el lenguaje de la fe, si alguien crea en un Dios grande y poderoso, usted tiene que mostrarle a ese Dios y que esa persona lo reciba en su corazón, si no, no lo va a entender. El hombre, mi amado hermano, natural es como el mulo, perdón por la palabra, pero es como el mulo sin entendimiento, así lo dice la palabra de Dios, es peor que un caballo. Así somos las personas cuando no tenemos a Cristo. Vivimos haciendo caballadas, vivimos haciendo cosas de las cuales después nos arrepentimos. El hombre sin Dios es como aquel animal sin entendimiento que hoy hace una cosa y mañana lo vuelve a hacer. Y usted lo ve llorando y lo ve en la cantina y lo ve en la esquina y lo ve mendigando cosas porque nunca le ha rendido su corazón a Dios. La vida de los verdaderos ciudadanos del reino es diferente. Hoy te pregunto, ¿habrán personas en tu vida, o tal vez tú mismo, quieres vivir una vida diferente y quieres ser parte del reino de Dios? ¿Quieres tener un motivo real, sólido y verdadero por el cual vivir tu vida? Entrégale tu vida a Cristo. ¿Te gustaría vivir una vida diferente? ¿Acaso es que estás viviendo todavía una vida que no es agradable, ni es la vida que tú quieres vivir? ¿Quieres aprender a vivir bajo la bendición de Dios? ¿Quieres ser próspero en todos tus caminos? Y ojo con lo que digo, ser próspero en todos tus caminos no significa tener plata, significa tener la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza sobre tu vida. Hay paz en tu corazón, hay una fe inquebrantable, hay amor en tu casa, hay esperanza de ver días mejores y tienes una vida y vida en abundancia como Cristo la prometió para nosotros. La palabra del Señor nos dice y nos enseñó a nosotros, mi amado hermano, que nosotros debemos de llamar las cosas que no son como que si fueran. Hay necesidades en tu casa, hay problemas que tienes que arreglar, hay cosas que tienes que cambiar. Entrégaselas al Señor. Ante cualquier situación, mi amado hermano, ante cualquier enfermedad, ante cualquier problema, ante cualquier temor o turbación o desesperanza, hoy te digo, no grites, no te atemores. Mejor empieza a hablar el lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la fe. Amado hermano, hoy somos llamados a vivir por fe y no por vista. Y aquel hombre llamado Job, ustedes conocen la historia. Aquel hombre llamado Job, mi amado hermano, lo había perdido todo. Perdió sus tierras, perdió sus animales, perdió sus hijos, todo lo perdió. Y en medio de eso Job dice, en cuanto a mí, dice Job, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra, y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo le veré, así es, le veré con mis propios ojos. Job, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de todo lo que estaba pasando, él dijo, mi Redentor vive, Él me va a ayudar, mis ojos lo verán. Dice Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso hablemos palabras de vida y no palabras de muerte. Que su boca sea para bendecir y no para maldecir. Que su boca sea para declarar prosperidad, para declarar sanidad, para declarar vida sobre su vida. Y no declare maldición ni cosas negativas en la vida que usted tiene, mi amado hermano. Pablo dice, y cierro con este capítulo 4:18 de Romanos, dice Pablo, si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto que vivamos o que muramos,
Somos del Señor, aleluya. ¿Sabe, mi hermano? Somos de Cristo. No importa lo que pasemos, somos del Señor. Y a Él le veremos cara a cara y con Él estaremos una eternidad. Hoy te invito a que ores conmigo. Hoy te invito ahí donde tú estás, mi amado hermano, a que a través de esta oración tú ores con fe. Y vamos a orar por sanidad, vamos a orar por provisión, vamos a orar para que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu hogar y tus hijos. Pero abre tu boca y ora con fe. Declara palabras de vida y no de muerte, porque el Señor está aquí, mi amado hermano, y Él está viéndote ahí donde tú estás. Él está escuchando las palabras que salen de tu boca. Así que te invito a que en esta tarde linda tú ores conmigo, hablando el idioma de la fe. Padre bendito, Dios amado, en el nombre de Jesús. Señor, vengo orando en esta tarde, Dios, por la sobrina de doña Ligia, Dios, que está en un hospital en Estados Unidos, Señor. Padre bendito, venimos declarando palabra de vida y no de muerte sobre ese cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Señor, sobre esta joven, Padre de la gloria. Derrama tu misericordia, Señor, sobre ella, Padre. Venimos creyendo, Dios, que a los que creemos en tu nombre, Señor, todo es posible, Señor. Padre, oramos por sanidad en el nombre de Jesús. Oramos por don Carlos Juárez, Señor, por sus manos, por esa artritis, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos esta enfermedad, Padre. La echamos fuera de la vida de Carlos, ahí donde está en este instante, Espíritu Santo. Pon tus manos sobre él, Padre, trayendo sanidad en este instante, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre bendito, Jehová Rafa es tu nombre, tú eres el Dios que sana, Padre. Oramos por nuestra hermana, Padre, doña Digna, Señor, por ese dolor de pecho y el hombro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo vengo creyendo que mi hermana está sana, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por todos los hermanos de la iglesia, Dios. Si algún hermano tiene alguna infección, algún dolor, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorifícate, Señor, sobre su cuerpo, sobre su vida, Dios. Hoy creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estás aquí, Dios, para sanar, para restaurar, Padre. Ahí donde tú estás, mi amado hermano, pon tus manos sobre esa área que te duele. Pon tus manos sobre esa área donde hay dolor, donde hay enfermedad, y ora con fe, creyendo que Dios va a hacer el milagro en tu vida, Padre. En el nombre de Jesús, yo lo creo, Señor. Padre bendito, oramos, Señor, por las finanzas de tu pueblo. Oramos por las finanzas de mis hermanos, Señor, por la provisión para su hogar, Padre. Señor bendito de la gloria, Dios, Padre de la gloria, Señor amado, derrama bendición hasta que sobre y abunde, Señor, en medio de tu pueblo, para tus hijos, Señor. Padre de la gloria, Señor, que sea tu bendición que enriquece y no añade tristeza con cada uno de tus siervos, Señor. Padre bendito, hay promesas de bendición para tus hijos, Señor. Hoy, Señor, desatamos, Señor, el reino de los cielos, Señor, en prosperidad y en bendición para tu pueblo, Padre. Hoy creemos, Señor, que las cosas que no son, Dios, serán más grandes, Señor. Hoy venimos creyendo, Padre de la gloria, en un Dios grande y maravilloso que tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Padre de la gloria. Señor bendito, tu palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Padre bendito, tú nos librarás del lazo del cazador. Tú nos librarás de la peste de tus destructoras. Con tus plumas, Señor, nos cubrirás y debajo de tus alas estaremos seguros, Señor. No tenemos temor al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, Padre de la gloria. Padre bendito, en el nombre de Jesús no tenemos miedo a pestilencia que anda en la oscuridad y mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a la siniestra, pero a tu casa, a tus hijos, Dios, no llegarán, Padre. Venimos creyendo, Dios, que tú levantas un vallado, Dios, muro y contra muro alrededor de tu pueblo, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, cuida a nuestras familias.